Multiculturalidad. Vivimos en un país muy diverso en cultura y tradiciones e historias basadas en pasados llenos de identidad y riquezas inalcanzables del sabor, donde cuestionamos a los antepasados por vivir sin exceso y privaciones de tecnología. ¿Pero qué es el término multiculturalidad? Se maneja dentro del contexto sociológico, como la existencia de diversas costumbres culturales dentro de un mismo área geográfica. Se puede observar entonces que dentro de una población pueden convivir distintas sociedades, que a pesar de sus diferencias culturales, coinciden entre sí. Esta situación estuvo presente en las civilizaciones antiguas. Un ejemplo claro sería Tijuana, la ciudad fronteriza más visitada del mundo, donde conviven comunidades latinas, chinas, japonesas, coreanas, argentinas, árabes, haitianas y de todas partes del país, así como del mundo. Y se logra mantener un intercambio de respeto y tolerancia a otras culturas. A esto le llamamos multiculturalismo. El valor de tener respeto y recibir con los brazos abiertos a personas de otros estados o países es parte de esta visión sobre cómo se puede adoptar lo mejor de otros e incluso ver prospecto en una evolución social. Que el respeto marque el saber valorar creencias y tradiciones de otros, así como intercambiarlas con las propias para mejorar y ser más abiertas a la pertenencia de identidad y no perder sus raíces, sino mejorar la convivencia hacia un mundo donde no haya límites, sino aprendizaje mutuo. Pero a esto a veces se convierte en un conflicto con consecuencias que llevan a la pérdida de cultura e incluso al llegar nosotros mismos a sentir desprecio de nuestras raíces, así como también el ser subjetivos y no querer aprender de otras tradiciones o simplemente no respetar, sin sentirnos invadidos o fuera de lugar por otros. Se suele aludir y representar las culturas homogéneas, pero eso es más fácil llegar a formar parte para sentirnos aceptados y no rechazados. De esa forma la sociedad humana puede resolver necesidades individualistas, cuando todos ellos deberían poseer igualdad de posibilidades para desarrollo de forma social, económica, política en armonía, según las tradiciones étnicas. Por ejemplo, México se considera un país multiétnico, ya que nuestro país está formado por muchas etnias y por la diferencia de culturas de genética. Por lo tanto, es un país pluricultural, por cantidad de culturas que existen. Esto puede llegar a crear un problema de conflicto y desarrollo social. El querer conservar su cultura tiene el precio de ser discriminado y sentirse fuera de un país que no son vistos como deberían serlo. Seguirían siendo objeto de comercialización de identidad étnica. Néstor Landín, filósofo e investigador de culturas populares, nos habla de identificar el pulso de las transformaciones culturales sin deslumbrarse con las novedades y financiando siempre sus indignaciones en la historia regional, nacional, étnica, social, cultural, etc. Su ejercicio antropológico en Latinoamérica y mundial es una mirada que coincide en general con la transformación del pensamiento en torno a la mundialización y la globalización, que esto trae consigo la pérdida de identidad y cultura, así como tradiciones propias de un país y sus antepasados, como la historia misma desde sus comienzos. Un ejemplo claro es la limitación de otro país hacia sus costumbres. Preferimos adoptar otras culturas que ser subjetivos y defender la nuestra. Entonces nos vamos alejando de las identidades que definen nuestra esencia y raíces tanto genética como históricas. A esto sumamos las transformaciones constantes de las tecnologías de la producción y el diseño de los objetos de la comunicación más extensiva e intensiva entre sociedades, y esto genera especulativas inestables de otras culturas e identidades fijadas en estereotipos lejanos a un sentido de identidad y pertenencia, donde nos sentimos avergonzados de dónde surgimos, discriminando nuestras propias creencias, cultura, religión e identidad, así como lenguas. Entonces llegamos a un conflicto homogéneo de luchas generacionales e interculturales, dado puesto que a un equilibrio de adoptar e intercambiar estas culturas.
Por ejemplo, los amplios sectores populares, multiétnicos, migrantes, y todos están conformados de elementos cruzados de varias culturas. Se vuelve una historia de mezclas que conforman una producción de comunicación y apropiación que es beneficiosa si se respeta, donde hay un sentido de concientización y valorización. A lo primordial, por supuesto, nuestras raíces, ya que sin estas, nuestra historia quedará en el olvido y adoptaremos una o varias que no son nuestras ni lo serán. El ser nosotros mismos es parte del temor cultural y pertenencia. Entonces, sin estos dos factores como puntos principales, ¿qué seríamos? Grupos gobernados por diferentes culturas que ya no forman una sola. Como reflexión, creemos que todo esto funcionará mejor. El ser aceptados y aceptar otra cultura de donde no renacemos, ni tampoco surgimos. Una donde se pueda olvidar, sino venerar, y cuidar como la historia a la que pertenecemos, y quitar los límites fronterizos de forma respetuosa, sin tener que utilizar la fuerza, sino la unión de sociedad. Así se llegará a tener oportunidad de no conflictos sociales, sino al contrario, nos ayudaríamos unos con otros por un mundo mejor, donde las culturas, tradiciones, creencias, lenguas fueran el símbolo de unidad, solidaridad, sin dar motivos a ser títeres de la globalización.